Hola chicos y chicas, estamos ahora en la clase que va de la página 22.5 a la página 25. Decidí titular esta clase La posguerra para tener alguna noción, pero bueno, la única razón por la que lo hice fue porque pues, ahora veremos información de lo que ha ocurrido a partir de la Segunda Guerra Mundial, situándonos un poquito en las consecuencias de los tratados de Bretton Woods, mismos que ya mencionamos en la clase pasada. Y bueno, debido a las organizaciones, reglas, instituciones que se generaron, eh, se llegó al momento en el cual para hablar del desarrollo nacional, eh, pues se buscaba llegar al mismo a partir de la industrialización de los países, esto es entre 1950 y 1980. Em, como hemos visto, pues es precisamente en el siglo XX que em, el sector secundario cobra mayor importancia a nivel cuando menos occidental. Em, entonces, a partir de mecanismos como la industrialización por sustitución de importaciones, mismo del cual hablaremos más adelante, pero para pronto, como su nombre dice, fue la búsqueda por parte de cada país de, en vez de importar los bienes manufacturados de otros países, generarlos por sí mismos. Entonces, si en vez de comprar, imaginemos Nike, en México se generaría una empresa que no tuviera el nombre de Nike, pero tuviera exactamente las mismas cualidades, con la única condición de que pues los bienes, las materias primas y, y también el capital mediante el cual se trabajaría de forma nacional probablemente no tendría la misma capacidad que pues, aquellas empresas internacionales que ya tendrían la capacidad de exportar al extranjero, ¿no? No obstante, la industrialización por sustitución de importaciones fue algo bastante saludable en su momento para cada país y más en este momento en el cual se decía que para alcanzar el desarrollo nacional era necesaria la industrialización de los países. Hablemos rápidamente de la prueba PISA, programa para la evaluación internacional de los estudiantes. Esto tiene que ver también con las consecuencias de los acuerdos de Bretton Woods, con esta búsqueda por generar un mercado internacional, un mercado de productos, un mercado laboral, un mercado financiero, eh, por democratizar Occidente, pues para medir la educación de, pues, de las generaciones venideras, se generó este examen en el cual, bueno, se podía ver más o menos el nivel de educación que tenía cada país. Y es que conforme pasaron los años se vio que la educación era un factor necesario para lograr aquello que se entendía por desarrollo de un país. Una vez y esto tiene que ver con ese paso entre que se da a partir de 1980, porque llega el momento en el cual industrialización deja de ser el paso al desarrollo para más bien pues que los teóricos comiencen a ver que es a través de la calidad de las instituciones que tiene un país. En consecuencia de eso o en función de eso se verá un mayor o menor desarrollo del mismo. Entonces, para 1980 el enfoque deja de estar en la industrialización y comienza vamos a centrarse en las instituciones que tenga un país, en la calidad de las mismas. ¿Qué serían las instituciones? Bueno, para pronto son reglas que la sociedad se pone a sí misma.
Entonces, vamos, institución podría ser la constitución que se tenga, podría ser los organismos mediante los cuales se ratifique un correcto proceso de elección democrática de gobernantes, como podría ser el Instituto Nacional Electoral, instituciones punitivas, como pueden tener que ver con el Poder Judicial, o sea, con toda clase de instituciones. La efectividad de las mismas determinará el desarrollo de un país. Em, Podemos ver, y esto me parece bien interesante, un breve estudio de el avance del Producto Interno Bruto per cápita en cada país. Me parece fundamental que sea el PIB per cápita y no el PIB, porque permite una perspectiva más homologada, ¿no? A la hora de comparar varios países. Sé que se note, por cierto, pues nada, que obviamente el Producto Interno Bruto per cápita de Estados Unidos sería el más alto y esto tiene que ver sobre todo con, eh, pues desde mi perspectiva, con las instituciones que se generaron desde que Estados Unidos se separó de Inglaterra y eventualmente tendría que ver desde mi perspectiva con el empleo de la vasta proporción de tierra hasta después su participación en las guerras mundiales. Interesantísimo esto, ¿no? Como aquí por 1920 y tantos hay un periodo de elevación y de pronto un declive, o sea que llega a bajar a, a, a cantidades que solo se habían visto 20 años antes, ¿no? O sea, todo lo que se subió por 20 años se bajó en cuestión de que les gusta 5 años, 3 años. Y este gran golpe, que obviamente estamos hablando del crack del 29, se puede ver como sus efectos en toda América. Impresionante, ¿no? Miren el golpe que le dio a Chile. Nada, me podría quedar días analizando esta gráfica tan bella porque pues nada, podemos ver, por ejemplo, cómo después de la Segunda Guerra Mundial hay definitivamente un crecimiento económico por cómo supo participar en la misma Estados Unidos y que este crecimiento económico, vamos a ver como en México, ¿dónde estará México? Si no me equivoco, este sería México, que en el crecimiento económico, bueno, si bien estaba tan tambaleándose México, por acá es lo que entenderemos como el milagro mexicano, ¿no? Y defiendo que es una consecuencia de la elevación, en cuestiones económicas de Estados Unidos. Em, y vamos, todo este crecimiento, por cierto, tiene que ver con el milagro mexicano y con la sustitución de importaciones, pero hay un declive. Aquí es cuando México torna al neoliberalismo por este declive, eh, que si bien más o menos aquí por a principios, a finales de 1970 se encontraron yacimientos de petróleo en México, entonces lo que se buscó fue administrar la bonanza, de hecho el gobierno así le llamaba, pero eventualmente terminó en un problema económico que más o menos por acá, por 1982, es que México se decide pedir ayuda económica al Fondo Monetario Internacional y al Banco de México siempre y cuando se vire hacia políticas neoliberales. Pero le paro un poquito por acá, a pesar de que esté sabrosísimo. También podríamos ver cuál es el comportamiento de Chile en 1973 debido al golpe de Estado llevado a cabo por Pinochet y en consecuencia la instauración del neoliberalismo o cómo han sido las últimas décadas en Venezuela. No sé, muchachos, el crecimiento de Uruguay, que ha sido impresionante, pero me sigo adelante porque si no ya saben que me pico. Bueno, entendamos que el desarrollo no es lo mismo que el crecimiento en los discursos gubernamentales, internacionales, eh, post Bretton Woods. Entendamos que el primero, o sea, que el desarrollo es una consecuencia más general del crecimiento. Me gusta cómo lo trabaja el libro, que dice como pues piensa en un niño, ¿no? Que no solo crece,
sino que se desarrolla al crecer. Y de la misma forma, ¿no? Crecimiento, y que pues, se refiere, ¿no? Al crecimiento económico, desde mi perspectiva. El crecimiento económico de un país, la elevación del Producto Interno Bruto per cápita en comparación con periodos pasados, te- o sea, ahí está, claro, pero tendrá consecuencias eh, en una serie de factores. eh, y estas consecuencias, esta forma más general de vivir el crecimiento económico, que puede ser, por ejemplo, una mejor educación, instituciones más sólidas, ¿qué más podría ser ¿qué podría ser bueno, un aumento en el nivel de vida de la población? Podría ser ya propiamente el desarrollo, pero por otro lado también el crecimiento económico de un país podría simplemente traducirse en, ¿qué les gusta? En convertirse en un paraíso fiscal para, no sé, para capos de carteles narcotraficantes de otro país, o podría simplemente querer, o sea, traducirse en este la polarización de la riqueza, el aumento del capital de la burguesía, o bueno, de las clases altas. eh, eh, Podría traducirse también en una cuestión de inflación, y en este sentido, al elevar el INPC con respecto a los salarios, pues nada, como decía, una polarización de la riqueza. Entonces, crecimiento no es igual a desarrollo. Por cierto, se habla mucho de desarrollo en el texto. Yo al final de este trabajo quise mencionar un poquito de qué onda con el desarrollo, sobre pues algún paper que encontré de Redalic, mismo que tocaremos en cuestión de segundos. Y en ese sentido, o sea, en el sentido de cómo de la brecha que hay entre el concepto de crecimiento y al concepto de desarrollo, quiero hablar de la distribución del ingreso, ¿no? Porque se habla de sectores poblacionales que viven en la pobreza extrema, pero ¿alguna vez nos hemos preguntado qué onda con la riqueza extrema? ¿Es posible? Desde mi perspectiva, la riqueza extrema, claro que es posible, y es una consecuencia de aquello en lo que entendemos como polarización de la riqueza, ¿no? O sea, como por ejemplo lo que decíamos, ¿no? Un INPC positivo, o sea, que es igual a inflación, eh, de una forma desmedida podría generar polarización de la riqueza, en el sentido de que hace más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Entonces, sí, claro, el hacer más pobres a los pobres es peligroso, es negativo, pero también el hacer extremadamente rico a un sector poblacional tendrá sus consecuencias, en el sentido de que esto devendrá necesariamente en una más pobre distribución del ingreso, ¿no? Em, Hablemos de que a la hora de hablar de distribución del ingreso podemos encontrarnos con la igualdad de condiciones y con la igualdad de oportunidades, ¿no? Mientras el liberalismo económico habla de igualdad de oportunidades, esto es, que la población tenga una serie de derechos básicos que les permitan acceder mediante su propio esfuerzo y sus dinámicas sociales a un nivel de vida tan alto o bajo como puedan alcanzar. La igualdad de condiciones, por otro lado, tendría que ver más bien con ya no un liberalismo económico, sino más bien pues sí, pues es una perspectiva que se le suele atañer a la izquierda, ¿no? Y que dice que no importa qué tanto trabajes, si trabajas mucho o poco, eh, tendrás un ingreso igual al resto de la población, ¿no? Y esto se ha visto en países como Cuba, por ejemplo, em, pero que, pues, como bien se sabe, políticamente es una cuestión bien difícil lograr administrar eh, una economía de igualdad de condiciones. Eso es bien sabido, ¿no? Es algo que suele criticar el liberalismo económico ante
condiciones de igualdad bueno, ante políticas de igualdad de condiciones es que si el liberalismo económico intenta separar al Estado porque del mercado, porque el Estado tiende a burocratizar al punto en el cual se vuelve imposible generar un movimiento saludable, una fluidez de los procesos económicos, pues las políticas de igualdad de condiciones dependen en un grado excesivo de el manejo estatal por parte del mercado, lo cual convierte a todo más, bueno, vamos, oxida, se genera lo que el liberalismo económico señalaría como un estado obeso, extremadamente burocratizado y lento. Por otro lado, se puede hablar de impuestos fijos en contraste con impuestos progresivos, ¿no? Y esto está bien interesante. Seguimos hablando un poquito de la distribución del ingreso, en el sentido de que mm, los impuestos fijos son aquellos que, vamos, se le pide determinado porcentaje de su ganancia a un ciudadano o ciudadana según determinadas condiciones, según la ganancia que tenga, pero que lo mismo que se le pide o sea, el mismo porcentaje que se le pide a una persona en condiciones de pobreza, se le pedirá a una persona en condiciones de riqueza extrema, si se quiere, ¿no? Y en este sentido, pues todos pagan el mismo porcentaje, pero por otro lado está la propuesta política de el establecimiento de impuestos progresivos, lo cual resulta bastante interesante. Personalmente yo no sé de países que hayan empleado esta política, pero siempre me ha parecido muy interesante porque lo que dice es que se paga los impuestos en función de lo que se gana, del dinero que se tiene. Quienes generalmente echarán para atrás este tipo de propuestas, pues obviamente serán las grandes empresas, los grandes capitales, aquello a lo que desde el marxismo se le llamaría la burguesía, ¿no? La burguesía nacional, porque se dice que el impuesto progresivo se contrapone al desarrollo, ¿no? Al crecimiento, bueno, más bien al crecimiento económico, en el sentido de que desincentiva el crecimiento, porque pues la gente diría algo así como, bueno, pues ¿para qué genero más capital? ¿Para qué genero más excedente productivo? Si lo que va a hacer el gobierno es quitarme más dinero entre más dinero gane, ¿no? Contra esto se podría debatir, obviamente, los que aquellas personas en condiciones de pobreza eh, podrían tener una vida más digna, ¿no? Y que a final de cuentas la pérdida económica de una persona en condiciones de riqueza, de opulencia, eh, sea el porcentaje, o sea, vamos, sea el porcentaje que sea en términos de impuestos, no va a suponer una pérdida tan importante, tan considerable como aquello que pierde alguien que apenas está ganando para subsistir, ¿no? Esto obviamente de un lado y del otro tendría que ir de la mano de una correcta implantación, implementación de pues de los impuestos, ¿no? O sea, un cobro efectivo de los impuestos, una precaución en torno a a la evasión de los mismos y obviamente un empleo del dinero recaudado por los impuestos pues que no se vea atravesado por la corrupción. Hablamos de diferentes sistemas, ¿no? El mercado laboral, que es en aquel en el cual se insertan los trabajadores vendiendo como producto o como servicio más bien su fuerza de trabajo. Está el mercado de productos y servicios, que es en el que nos metemos siempre que entramos a, no sé, a Plaza Valle, a Amazon, siempre que estamos comprando bienes y servicios. Y también está el mercado financiero, ¿no? Y por acá les copié y pegué
bloque determinaría Banjico, el Banco de México, como el sistema financiero. Más o menos yo ya hice una breve explicación de pa' pronto qué es un sistema, qué es el sistema financiero, cómo funciona, pero chequen, leo en conjunto con ustedes este breve párrafo. Dice, el sistema financiero es un conjunto de instituciones, medios y mercados en el que se organiza la actividad financiera, como el ahorro y el crédito. Em, Su principal función es actuar como medio de enlace entre ahorradores y deudores. Su sano desarrollo beneficia a la economía en general, debido a que una mayor intermediación financiera brinda mayores oportunidades para el crecimiento económico. Pues en este sentido, el sistema financiero va a regular o va a hablar de, va a tratar con estos procesos de eh, préstamo y deuda, ¿no? Tú ves que una empresa está creciendo, entonces le prestas dinero, esta empresa queda en deuda contigo y conforme vaya creciendo, cierta porción de lo que ganas se irá a ti de regreso como eh, como un actor, ¿no? Como una persona que está apoyando a esta misma empresa y por eso, y por lo mismo a veces inclusive tiene facultad de decisión, ¿no? Bueno, pues este proceso en el sistema financiero pues, se suma ad infinitum, ¿no? Hasta el infinito prácticamente por el tamaño que tienen sistemas financieros nacionales y más aún internacionales. Finalmente, me gustó mucho que habla de cómo el banco, desde el Banco Mundial, en México, en el momento de la impresión del libro o de la redacción del libro, te contaba con el Producto Interno Bruto número 11 a nivel mundial en un ranking, pero que pues, tiene que ver su tamaño, tiene que ver la cantidad poblacional que tiene y entonces si se saca el Producto Interno Bruto per cápita, que es una forma de comparar términos económicos de más homologada, bueno, pues sería más bien en el ranking el número 65, ¿no? Porque la cantidad poblacional que tiene México es inmensa y es que pues no es de sorprenderse con un porcentaje de pobreza que la última vez que chequé rondaba en el 60% de la población. Em, sobre el concepto de desarrollo me gustaría hablar, porque justo, ¿no? La pregunta sería, bueno, profe Geri, entonces, entiendo que es crecimiento económico, ¿no? Pues entiendo que es el crecimiento, a final de cuentas, que sería la elevación del Producto Interno Bruto para pronto, o sea, para fines rápidos, ¿no? Ahora mismo veremos cuál es el significado del concepto de desarrollo, pero para hacerlo entramos a este breve trabajo que me encontré y sobre todo a una tabla que me gustó mucho dentro del mismo, que es esta de acá, ¿no? Que es definición de desarrollo económico a través de los años y a partir de diferentes instituciones o autores o autoras. Y aquí chequen este que dice que en 1964, o sea, sitúense en de nuevo en los efectos de los tratados de Bretton Woods, en la generación de estos sistemas internacionales, se entiende desarrollo económico como el proceso por medio del cual se transforma una economía cuyo ingreso por habitantes tiene una tasa de crecimiento pequeña o negativa en una economía en la cual el ingreso por persona tiene una tasa significativa a largo plazo. Noten lo cercana que es esta conceptualización al concepto de crecimiento económico, ¿no? Pero bueno, pasan las décadas y se empieza a hablar de desarrollo de una forma bien distinta a la de crecimiento económico. Y entonces, vamos para hacer más corta la clase, a llegar a lo que diría la ONU en el 2015 y dice, bueno, pues el desarrollo económico más bien es el aumento cualitativo de los países o regiones en el mejoramiento de las condiciones sociales. Sucede cuando se crean los medios necesarios a fin de promover y mantener la prosperidad de sus habitantes. Noten cómo o sea,
Ya no está hablando ni siquiera de cuantitatividad, ¿no? Está hablando de cualidades para, para el mejoramiento de las condiciones sociales de un país. En ningún momento está hablando de dinero, en ningún momento está hablando de lo económico. Sí, obviamente el desarrollo, bueno, o sea, vamos, perdón, del crecimiento económico como tal. Sí, obviamente el desarrollo económico pues es económico, ¿no? Y tiene que ver con el crecimiento de la economía, pero ya esta conceptualización comprende que no está directamente relacionado el crecimiento económico con el desarrollo económico. Más bien el desarrollo económico tendría que ver con la administración, con una correcta administración, con cualidades favorables para generar condiciones sociales, y en este sentido podría tener que ver más bien con las políticas públicas implementadas, con la forma en la que las organizaciones no gubernamentales actúen, la libertad con la que tengan, las capacidades que tengan. Entonces, más o menos por aquí iría el concepto de desarrollo económico. Finalmente, me gustó mucho esta imagen de acá que saqué del libro que dice, en las comunidades indígenas es fundamental preservar la diversidad cultural y étnica y propiciar mejores condiciones de vida como requisito para alcanzar el desarrollo en México. Lo que me llama la atención aquí es que está hablando de el desarrollo en México y no del crecimiento económico. Entonces, yo les dejo como una tarea que no voy a checar, la pregunta que sería, a ver, eh, promover un correcto desarrollo, una vida digna entre comunidades indígenas genera desarrollo económico, o sea, es algo que se mediría a partir del desarrollo económico. La pregunta sería, ¿y esto generaría de la misma forma crecimiento económico? ¿Sí? ¿No? ¿De qué forma? Les agradezco mucho. Que sean parte de vamos, que hayan visto este video, y les mando un abrazo, les deseo un bonito día.